Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Diego Rivera y nosotros, el grupo número 9, hablaremos acerca del conflicto armado. También hablaremos acerca de la vida y la muerte de Monseñor Romero y acerca de los sucesos de la muerte de los jesuitas, además de abordar otros temas acerca del conflicto armado. Mi compañero Fernando hablará acerca de lo que fue la vida y el asesinato de Monseñor Romero. Muchas gracias por tu introducción, Diego. Mi nombre es Fernando Soto y les voy a hablar un poco sobre la vida de Monseñor Romero, los puntos más importantes y su muerte. Primero quiero dar énfasis a quién fue Óscar Arnulfo Romero, mejor conocido como Monseñor Romero. Él nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrio, San Miguel. Fue un sacerdote católico que una de sus cualidades o peculiaridades más notorias eran sus homilías en las que él predicaba su desacuerdo a la realidad social que se vivía en ese momento y su lucha por el respeto de los derechos humanos. Entre los puntos más importantes sobre su vida y el momento coyuntural de esa época que acordaba, podemos destacar las siguientes. En 1937, Oscar ingresa al Seminario Mayor de San José de la Montaña en San Salvador. 7 meses más tarde es enviado a Roma para proseguir sus estudios de teología. Es ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942. Su labor como sacerdote comienza en la parroquia de Anamoros, trasladándose poco después a San Miguel. Durante 20 años realiza su labor como pastor. En 1966, Monseñor Romero fue elegido secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador. En 1977 es nombrado como obispo de San Salvador el 23 de febrero de 1977. En 1979 fue nominado al Premio Nobel de la Paz y por propuesta del Parlamento del Reino Unido. Óscar Arnulfo Romero es asesinado el 24 de marzo de 1980 en la capilla del Hospital Divina Providencia en San Salvador. Con todos esos datos relevantes que les acabo de dar sobre toda su vida, lo que él hizo, me surge una pregunta que tiene mucha fuerza para toda la población, ya que pudimos ver quién era él. Y a mí me surge, ¿fue Romero un mártir que dio su vida por defender a los pobres en contra de sus justicias? Y para mí la verdad es una pregunta bien cautelosa porque, como podemos ver, algunos lo pueden llamar como un homicidio. Se puede ver de muchas formas, ya que es un tema muy extenso, hay muchas personas involucradas, gobiernos, injusticias, demasiadas cosas, pero algo que cabe destacar mucho es que, para responder a mi propia pregunta, es que, o sea, da mucha tristeza de todo lo que se vivía con los gobiernos en ese momento, porque la verdad él era una persona que estaba puesta para tratar de proteger los derechos de las personas, porque en ese momento estaban siendo incumplidos todos esos derechos. Entonces él buscaba de tirar, como dicen, ¿verdad? De tirarles para que pudieran recapacitar y a lo mejor iban a poder entender y cambiar sus normativas que tenían en ese momento. Entonces, es un tema bastante extenso, pero cabe la pena recalcarlo para que en un futuro esto no se pueda volver a dar, que no ocurra y que apoyemos a todas esas personas que están dispuestas a ver las necesidades de la población. Ese ha sido mi punto de vista. Muchas gracias. Enseguida los dejo con mi compañera Rosemary Salazar. Tengan buen día. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rosemary Lisette Salazar Escamilla. Yo les voy a hablar acerca un poco de la muerte de los jesuitas en El Salvador. Con mucha frecuencia he escuchado decir, incluso militares de alta graduación, que el mayor error del ejército durante la guerra civil fue el asesinato de los jesuitas. Siempre me impresionó que civiles y militares le llamaran error a un crimen de guerra y esa humanidad, y por supuesto que nunca mencionaran a las dos mujeres también asesinadas en la misma masacre, como si un par de homicidios más de gente tan inocente como desconocida no fuera ni siquiera un error en medio de una guerra fratricida. Sin embargo, ese concepto de error puede darnos pistas claras a la hora de preguntarnos ¿por qué asesinaron a los jesuitas y a sus colaboradores? Dice que
El fallo de la Corte Española especifica que los jesuitas fueron asesinados por sus esfuerzos para poner fin a, específicamente a la guerra civil salvadoreña. La planificación del asesinato comenzó cuando las negociaciones de paz entre el gobierno salvadoreño y el FMLN se rompieron en 1988. Las víctimas fueron Ignacio Martín, Varo Segundo Montes, Armando López y Juan Ramón Moreno, además de la esposa e hija del guardián, las cuales sus nombres eran Alba y Celina Ramos. Bueno, yo les voy a hablar un poco, mi nombre es José Rafael Rodríguez Álvarez y les voy a hablar un poco sobre los hechos relevantes de la muerte de Monseñor Romero en 1980, algunas de las causas y sus consecuencias. Como se sabe, alguna de las causas o la causa más principal de Monseñor Romero y su asesinato es que qué influencia tuvo él en la población salvadoreña, y es que como arzobispo denunció en sus homilias dominicales, o las famosas homilias, numerosas violaciones de los derechos humanos y manifestó en público su solidaridad hacia las víctimas de la violencia de política de su país. Defendió, guió y protegió a los demás desamparados de El Salvador, quienes veían en él esa luz esperanzadora en medio de mucha pobreza, desigualdad e injusticia social. Su presencia y su voz llegó a muchos rincones de este país centroamericano, dando aliento a aquellos que le confiaron sus problemas, sus preocupaciones, sus sueños, sus injusticias, su falta de alzar la voz. Y es por eso que los mismos campesinos lo pronombraron como la voz de los sin voz. Eh, y su convicción nos lo hace saber el 23 de agosto, un día antes de su muerte, de 1980, cuando hace una homilia, la famosa homilia que se fue autodominada como la homilia de fuego, y muchos expertos prolongan que fue su sentencia, vaya, por decirlo así. Fue cuando él le dio un mensaje al gobierno, específicamente al ejército, que pararan de matar sangre innecesaria, que ellos no estaban obligados a matar por convicciones e injusticias sociales y por la lucha de poder en ese entonces. ¿Qué pasó tras la muerte de Monseñor Romero? El asesinato de Monseñor Romero le siguieron otros lados de violencia terrible contra una iglesia de comprometidora en el pueblo salvadoreño, como la violación y el asesinato de 3 monjas y una seglar estadounidense el 2 de diciembre de 1980. O el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas. Por dichos actos se insertaron en periodo convulso de enfrentamiento entre el poder represor y guerrillas del FMLN, que se prolongarían durante más de una década. La firma también, cuando llegó a la firma del acuerdo entre el gobierno y el FMLN, llevada a cabo en 1992, supuso que El Salvador inició en ese proceso de paz, con el que soñó Monseñor Romero, un proceso de democratización y recuperación económica que se ha basado, como se proponía Monseñor Romero. Y se podría decir que las causas, básicamente, para hacer un resumen concreto, fue la vida indignada de los pobres, como él se integró en el cuerpo de muchos de campesinos, ser testigo de la verdad y simultáneamente luchar para demostrar la serie de mentiras que estaban en el Estado, y asesinato e injusticia social, idolatrías que rompían la hermandad y la vida en el pueblo salvadoreño, y las consecuencias fueron actos de violencia terribles contra una iglesia que estaba muy incorporada con el pueblo salvadoreño, pues la firma del acuerdo de paz del FMLN en 1992 y el asesinato de los sacerdotes. También conocemos la canonización del religioso salvadoreño que había iniciado en 1994. Eso ha sido mi aporte. Soy Abraham de Jesús Salazar Cabrera, soy integrante del grupo 9 de la sección 14 de Realidad Nacional. Este video trata sobre el tema de los conflictos. Y yo les voy a hablar sobre los principales personajes destacados involucrados en el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames y de los jesuitas. En primer lugar tenemos a María Julia Hernández, la cual fue una activista salvadoreña que luchó por los derechos humanos durante la Guerra Civil de El Salvador. Ella hizo una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el 24 de marzo de 1980, agentes de la República de El Salvador, que conformaban escuadrones de la muerte, ejecutaron extrajudicialmente
a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo metropolitano de El Salvador. Ella alegaba que el Estado violó los derechos a la vida de la víctima. Al igual también tenemos al señor Tiberio Arnoldo Romero y Galdames, el cual era el hermano de Monseñor Romero, y él era el que llevaba toda la contabilidad de Monseñor Romero, y él, al igual que la antes mencionada María Julia Hernández, hizo también la misma denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y a ellos, a ambos, a María Julia Hernández y al señor Tiberio Arnoldo Romero y Galdames, se les llamó los peticionarios. Y en la muerte de los jesuitas tenemos al señor René Emilio Ponce Agües, el cual fue un militar general de El Salvador de origen palestino y ministro de Defensa entre los años de 1990 y 1993, y fue jefe de Estado Mayor en 1988 y 1990. Emilio Ponce tuvo un papel contra la guerrilla civil salvadoreña en la década de 1980 y principios de los 90. Formó parte de lo que se conoce como la Tandona. Esto es el grupo de coroneles que dirigió buena parte de las operaciones contra insurgentes en la guerra, y contra los que se han dirigido buenas partes de las investigaciones sobre los crímenes realizados por el ejército. Él, según investigaciones, fue quien dio órdenes a un pelotón del Atlacat para que asesinaran a los jesuitas. También tenemos al señor Inocente Orlando Montano Morales, el cual en septiembre del 2020, el entonces coronel y viceministro de Seguridad Pública de El Salvador fue juzgado en la audiencia de España, por la Audiencia Nacional, siendo considerado autor de 5 delitos de asesinato de carácter terrorista de 5 jesuitas, por cada uno de ellos se le impuso una pena de 26 años con 8 meses y un día de prisión. Al final, la justicia española lo condenó a 133 años y 4 meses de cárcel. Él fue, según investigaciones, el principal autor en el asesinato de los jesuitas, ya que podemos ver que fue el asesino de 5 jesuitas, pero lastimosamente hasta años después ha sido juzgado, pero como podemos ver, la justicia siempre está, y ya fue juzgado, así que ellos fueron los principales personajes destacados entre la muerte de Monseñor Romero y los jesuitas. Gracias, compañero. Bueno, para continuar un poco, hablaré sobre la vida de Monseñor Romero a través de una línea de tiempo. Él pues nace el 15 de agosto de 1917 en la ciudad Barrios de San Miguel, hijo de Santos Romero, que se dedicaba a trabajar en correos, y su madre Guadalupe, que era ama de casa. A su corta edad, pues ya se dedicaba a trabajar en una carpintería para poder ayudar a su familia, ya que era el segundo de sus hermanos. Casi 13 años comunicó a sus padres que quería dedicarse a estudiar para ser sacerdote, por lo cual en 1931 ingresó al Seminario Menor de San Miguel, donde permaneció aproximadamente 6 años. En 1937 ingresó al Seminario Mayor de San José de la Montaña y ahí permaneció aproximadamente 6 meses. A los 6 meses es enviado a Roma para continuar con sus estudios de teología, en donde el 4 de abril de 1942 lo proclaman sacerdote. Permaneció ahí un tiempo para poder continuar sus estudios, sin embargo, por la guerra que se tenía en Europa, se ve obligado a regresar a El Salvador.
Al regresar a El Salvador, él ejerce en la iglesia de Amor por un corto periodo y luego se traslada a San Miguel, donde promovió diferentes pastorales como la Legión de María y Caballeros de Cristo, entre otros. Gracias a su valentía de denunciar los diferentes abusos que se estaban viviendo en ese momento y la violencia que se tenía, en 1966 él fue elegido secretario de la Conferencia Episcopal y en 1970 fue elegido como obispo auxiliar de Luis Chávez. Todos estos actos pues no fueron bien vistos por el gobierno, ya que era una persona que ayudaba a denunciar libremente los abusos que se estaban teniendo en ese momento por parte del gobierno. Y bueno, sucedió en 1964 un evento bastante relevante que se llamó Las Tres Calles. Lo que fue más impresionante fue el asesinato de 5 campesinos, de los cuales pues todo el pueblo le solicitó a Monseñor Romero hacer una denuncia pública. Sin embargo, él pues redactó una carta bastante fuerte para el gobierno al presidente Molina en ese momento, a la cual pues hicieron caso omiso. Luego de esto, el 12 de marzo pues asesinaron a Rutilio Grande. También fue una muerte bastante impactante, y sobre todo para Monseñor Romero, que era pues como un hermano para él, y a lo cual él pues exigió al gobierno investigar sobre este asesinato. Y también pues amenazó con la ausencia de la iglesia en las diferentes actividades y el cierre de escuelas. Sin embargo, pues el gobierno igual hizo caso omiso a esto y al contrario pues solicitó al Vaticano que Monseñor Romero se mantuviera al margen de las actividades que se realizaban en ese momento. Tras estas actividades, él empieza a recibir diferentes amenazas de muerte, como llamadas anónimas, entre otras. Y pues el 24 de marzo de 1980 él es asesinado durante una homilía que ofrecía en la Iglesia Divina Providencia de la colonia Miramón. Que fue una muerte pues, bastante impactante para el pueblo, ya que él pues, como ya mencionaba el compañero, era la voz de los sin voz, así que ha dejado un gran legado y una gran historia al punto de que el 13 de mayo de 2015 él fue beatificado. Eso sería de mi parte y los dejo con la compañera Ayer de. Gracias. Buenas tardes, gracias Jocelyn por tu participación. A mí me ha tocado hablar acerca de los grupos políticos y económicos que imperaban en el periodo de la muerte de Monseñor Romero. Mi nombre es Frida Rivera y en esa época del contexto de la historia de la muerte de Monseñor Romero, determinados grupos los cuales obedecían órdenes de la entonces llamada oligarquía reaccionaria que dominaba en esa época al país, y durante la muerte de Monseñor Romero el 24 de marzo de 1980, existían también otros grupos políticos, religiosos y apolíticos que influían en muchos aspectos en la toma de decisiones que se hacían en el país. También existían personajes muy importantes, dentro de los cuales puedo destacar al entonces presidente Carlos Humberto Romero, que fue conocido como militar y político, que cumplió funciones como presidente de El Salvador a partir del 1 de julio de 1977 y quien recibió el cargo de parte del entonces presidente Arturo Armando Molina. Aquí fue donde él comenzó sus funciones y sus responsabilidades como presidente. Para el 15 de octubre de 1979, que fue ya la entrega de su mandato, fue sucedido por la Junta Revolucionaria de Gobierno, quien fuera conocido como un gobierno de facto, religioso y autoritario, que llevó al mando entre los años de 1979 y 1982. También existen otras instituciones, como es la Iglesia Católica del Vaticano, bajo el mando de Juan Pablo II, que el 3 de febrero de 1977 la Iglesia concedió a Monseñor Romero el nombre de arzobispo de San Salvador. Solo unas semanas antes de las elecciones de presidente que trajeron al presidente Carlos Humberto Romero, sangre, tortura, dolor, repercusiones que marcaron 3 años de muerte y de suicidios en el país. El Monseñor Romero se convirtió como el representante de los pobres,
porque se le denominó los voz sin voz, y por eso fue llamado también como el pastor del rebaño de Dios. También otro de los personajes importantes se encuentra el mayor Roberto Dawison. Este hombre nació en el Departamento de la Libertad en la ciudad de Santa Tecla el 23 de agosto de 1944. Sus padres fueron Roberto Dawison y también era hijo de Joaquina Arrieta. A esta persona, que fue conocido porque fue un político de extrema derecha, así como militar y supuesto líder de los Escuadrones de la Muerte, en 1992 la Comisión de la Verdad para El Salvador, formada por las Naciones Unidas, acusó en el informe a Roberto Dawison de ser el autor intelectual del asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero en 1980. También existían otras organizaciones como las que puedo mencionar, la FPL, la ERP, las FARC, las PRTC y las FAL, que eran parte del partido que todavía no estaba en formación, FMLN. Estas instituciones y estas organizaciones guerrilleras maduraron ciertas condiciones que hicieron factible la vinculación entre el movimiento guerrillero conformado por las organizaciones que yo les he mencionado anteriormente. También en el año de 1912, el 3 de febrero, se creó la Guardia Nacional, que es otra de las instituciones que existían en esta época, con el objetivo de crearla fue la necesidad que existiera un cuerpo policial que protegiera las zonas rurales de la delincuencia. Esta tarea anteriormente estaba a cargo del ejército, pero eran inútiles porque realmente no tenían la experiencia en el combate contra la delincuencia. Y el 3 de febrero de 1912, que fue la fecha de creación, dice que se creó el primer cuartel ubicado en donde donde antes estaba, el sexto regimiento de infantería. Y en julio de 1975 se produjo uno de los hechos conocidos como los de las tres calles, que mi compañera antes mencionó. En esa época, la Guardia Nacional asesinó de forma fría y calculada a 5 campesinos. Y Monseñor Romero se apersonó, valga la redundancia, personalmente a consolar a los familiares de las víctimas y a celebrar una misa en honor a ellos. Esto ha sido mi participación. Ahora queda mi compañero Eric Romero Vázquez con ustedes. Gracias. Sí, hola, buenas tardes, licenciado y compañeros. Sí, como ya mencionó mi compañera, pues mi nombre es Eric y le voy a seguir hablando un poco más sobre el tema y le voy a mencionar los grupos políticos y económicos de que estaban en disputa cuando fueron los hechos de los jesuitas. Y los actores principales eran los FMLN y el Ejército Nacional. Y el asesinato de los jesuitas fue una de las graves violaciones que el gobierno salvadoreño realizó durante el conflicto bélico y se enmarca en concreto la persecución y grave agresión sistemática de todas las personas religiosas. Señala que esta persecución tuvo como símbolo de inicio y de finalización 2 grandes magnicidios. El primero fue el de Óscar Arnulfo Romero, que fue en 1980, y para terminar fue el de los jesuitas en 1989. Y a finales de 1989 se realizaron 2 encuentros entre el gobierno salvadoreño y el FMLN para discutir si habían posibilidades de paz y acordar próximas reuniones que dieran seguimiento al proceso. Podría suponerse que el avance en las negociaciones de paz implicaría una disminución de la violencia política que se vivía en ese tiempo en el interior de El Salvador, pero realmente pues no fue así. Esta es mi participación y lo dejo con mi compañero Jorge Eduardo. Gracias por el tiempo. Sí, de hecho, en este caso, una de las cosas que tenemos que remarcar son la memoria histórica de ambos hechos. Tenemos que ver que el primer hecho que se desarrolló en el año número 1980, se dice que empezaba ya un conflicto en el país, pero era básicamente un apéndice de la Guerra Fría. Luego tenemos el último hecho, el cual es el final del conflicto, también producto de la Guerra Fría, que es el asesinato de los religiosos españoles, la orden jesuitas. Entonces, el punto de desarrollar es este. ¿Será que ahora mismo hay memoria histórica para ambos hechos?
sí le existe, lo hay. Mencionaba al inicio el compañero Fernando que el Parlamento inglés nomina a Monseñor Romero para un premio Nobel de la Paz. Impresionante, pues, porque esto da un precedente que sí hay una memoria histórica a nivel internacional. También para los jesuitas hay muchos lugares de homenaje, al punto que para el religioso Monseñor Romero, o sea, Arturo Romero, hay un aeropuerto el cual lleva un nombre en este país. Sí, prácticamente hay memoria, pero la pregunta es esta: ¿será que esta memoria es una memoria que está para el recuerdo o para el olvido? Personalmente puedo decir que es un recuerdo, una memoria de la vergüenza para este pueblo, ya que han venido comisiones nacionales, internacionales de otros continentes a indagar, a investigar en cuanto a la participación de las personas que estuvieron presentes en esos hechos. De un lado un partido o un presunto partido político y de otro lado pues cuerpos militares o algún tipo de mando militar en específico, los cuales estuvieron acusados para el hecho de los jesuitas, de asesinatos y también sus colaboradores. Pero la pregunta es esta: ¿será que hasta ahora tenemos algún tipo de culpables, algún tipo de personas que estén respondiendo por estos hechos? Hasta este punto, pues sí los hay, pero son aquellos autores materiales, aquellos que ejecutaron órdenes, pero ¿qué de acerca de aquellos mandos intelectuales? Nunca hubo una pena, nunca hubo una condena para ellos. Para mí que esto sí posee una memoria histórica, pero más que una memoria histórica es la vergüenza y el llamado a los salvadoreños, a estas generaciones presentes, es que esto no se repita, que sobre todo se respete la vida. Ese es el hecho que se faltó, el hecho pues el cual no se respetó en estos hechos. La guerra también es un momento de historia, pero de la historia de la vergüenza para este país. Este tema no es un tema que debe quedarse en un libro, en una unidad, o que sea el momento para que una universidad tome una unidad o tome un tiempo para estudiarlo, sino que debe irse la conciencia en nosotros para que no se repita en ningún momento. Muchas gracias por el tiempo. Hasta luego.